Queridísima ¿Verdad? familia del canal En Defensa de la Fe, estoy muy contento, por la gracia del Señor, de tener la oportunidad de compartir este programa con uno de mis grandes amigos, un hombre de Dios, hombre valiente, un luchador. Ustedes ya lo van a conocer mejor. Vamos a contar algunas cosas. Él va a contarnos algunas experiencias y cómo ha vencido en el nombre del Señor y usando algunas herramientas que en este programa Dios va a permitir que Él nos comparta. Pedro Osa es un psicólogo clínico especializado en psicoterapia. ¿Cómo estás, mi querido amigo Pedro? Natanael, muy buenos días, amigos, muy buenos días. Que la gracia del Señor sea llenándonos de su amor, de su bendición y de su presencia. Qué rico, Natanael. El privilegio, para mí es un honor acompañarte en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Bueno, compartiendo un poco de la palabra de Dios, que es la que nos sostiene, nos alimenta, y comprendiendo cómo desde la palabra de Dios el Señor nos regaló sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, en especial en ese tema físico, en ese tema de salud, en ese tema metabólico, que desde allí afecta una cantidad de cosas, desde nuestro tema familiar, económico, personal. Así que me encanta saber cómo Dios todo el tiempo lo que hace es regalarnos mensajes que ayudan a que nuestra vida sea feliz y tenga un buen propósito. Alabado sea el Señor. Ya ustedes se han dado cuenta de cómo el Señor lo usa. Ya apenas saludó, yo sentí ese fuego, esa pasión. Pedro, además de ser psicólogo especializado en psicoterapia, también es un gran orador. El Señor lo ha usado en diferentes lugares, predicando la palabra del Señor. Es un evangelista para gloria de Dios. Pedro, por favor, dirígenos en una oración y comenzamos. Por favor, vamos a pedirle permiso a Papito Dios para que nos ayude a discernir esto desde su gracia, que no sea nuestra sabiduría humana. Amante Padre, buen Dios, Dios universal, gracias, gracias por el don maravilloso de la vida, gracias por regalarnos la oportunidad de abrir hoy nuestros ojos a una nueva gracia, una oportunidad de aprender, de crecer, de sentir tu amor, tu Amén. misericordia, de sentir tu gracia, de sentir como lo único que quieres para nosotros es felicidad, prosperidad, salud y plenitud, y prepararnos para una eternidad llena de amor, de salud y de completa plenitud. Es por eso que en esta mañana, oh gran Dios universal, queremos pedirte que nos des permiso de abrir tu palabra como herramienta de vida, para que ella nos recuerde la importancia de comprender que somos integrales, que hay unos principios espirituales que dicen como es adentro es afuera, y ahora lo entendemos, oh Dios, porque todo lo que nos pides que hagamos en nuestro cuerpo, en nuestra salud y en nuestra mente, se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Así que, oh Dios, te queremos pedir permiso para abrir tu palabra, para entenderlo desde la ciencia, desde la medicina y desde la psicología, y comprender cómo el Espíritu Santo lo único que ha querido es regalarnos un estilo de vida con propósito. Así Amén. que permiso para abrir tu palabra, danos la sabiduría celestial, no con palabras humanas, no, sino que podamos comprender desde el Espíritu que estamos llenos de todas las herramientas para que tengamos una vida en plenitud y en prosperidad, así como prosperará completamente nuestro espíritu, nuestra alma. Danos Amén. permiso, toca el corazón de cada oyente, de cada persona que nos escucha, que nos ve. Tú conoces cada escuela de vida, desde sus enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, desde sus problemas financieros, de vida. Cada una de ellas es una escuela con propósito. Así que hoy, en propósito, en lineamiento a esas necesidades, regálanos un mensaje que nos ayude a encontrar modificaciones de vida, soluciones con propósito para poder sanar nuestra vida de manera integral y poder estar conectados con la gracia divina. Lo Amén. pedimos y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Natanael. A ti. Bueno, Natanael, queridos amigos, me gustaría empezar como debemos empezar nuestro día y nuestra vida todo el tiempo, basándonos en un escrito está. Y bueno, me encanta porque hay un versículo en la Biblia que conocemos todos, lo amo porque me llena de promesa, de esperanza, comprendiendo un trabajo que hay que hacer obviamente, pero todo lo que pasa en nuestra vida desde la salud física, desde la salud económica, desde las relaciones sentimentales, tiene que ver con unas condiciones que deben cumplirse adentro. Y la palabra lo dice. Vamos a la tercera carta de San Juan, versículo 2. Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, hay varias cosas para resaltar de parte de nuestro Padre Celestial, y es que Él nos trata de amados, ¿sí?
Él nos quiere, Él nos consiente. Su propósito como Dios siempre va a ser que el ser humano en este plano terrenal, en esta escuela de vida, en este peregrinar, en este desierto, sea desarrollar unas áreas integrales, simultáneas de nuestra vida que van a reflejarse en equilibrio físico, en equilibrio emocional y en equilibrio material también, que son herramientas terrenales, pero todo va a ser en torno a cómo esté mi alma. Llama mucho la atención porque Natanael y queridos hermanos, muchos de nosotros, lo digo por experiencia propia, hoy me dirijo a ustedes con todo el amor del mundo y antes de empezar, basándome en este versículo, quiero pedir perdón y ofrecer disculpas de pronto por cosas que en mi vida han pasado, equivocaciones, situaciones, experiencias de vida, porque el fracaso realmente es una escuela maravillosa, pero que hoy me tienen acá compartiendo un mensaje, no porque sea un hombre perfecto, no porque tenga una vida perfecta, no porque haya sido un hombre impecable, sino por el contrario, porque me he equivocado en muchas áreas de mi vida, he tenido situaciones muy complejas donde me llevaron a comprender que hay un Dios amante, un Dios de gracia, un Dios de amor, y que lo único que ha querido es darnos herramientas para ser felices, ¿sí? Y que Dios no nos castiga por algo malo que hicimos, sino que aprovecha eso que hacemos para enseñarnos cómo cambiar las cosas y cómo tener un equilibrio. Entonces, ofrezco disculpas y pido perdón a nuestros hermanos que conocen parte de mi pasado, que en algún momento en otra charla, Natanael, compartiremos de mi infancia, de mi vida, en mi escuela espiritual, muchas cosas que simplemente han sido eso, una escuela maravillosa y que hoy, desde la humildad, siendo un hombre imperfecto, con muchos errores en esta escuela, pero hoy quiero compartir un mensaje que se ha convertido en mi herramienta personal de salud y que me ha ayudado como a tener un equilibrio en muchas áreas de nuestra vida. Así que parto de ese mensaje de amados, para eso somos personas consentidas de Dios, ¿sí? Yo he tenido un concepto en terapia, cuando estoy haciendo psicoterapia con los pacientes, muchas de las enfermedades de Natanael, muchas de las situaciones de hogar, con los hijos, con las finanzas, van ligados a muchas creencias. Y desde la psicología clínica, el ser humano responde física y exteriormente sus conductas a creencias. El ser humano es creencia, Natanael y hermanos. Somos personas que desde pequeño nos instalaron ciertas creencias y asumimos posturas a partir de esas creencias. Y hay cosas en las que creemos y no sabemos por qué creemos, ¿sí? Entonces hay lealtades a esas creencias desde el tema de la economía, donde dice la plata es mala, donde dice el que tiene dinero se aleja de Dios, lealtades desde las creencias donde todos los hombres o todas las mujeres son iguales, no hay ninguna relación y que sirva, lealtades de creencia donde dice la plata es para uno, no nacen con estrellas y otros nacemos estrellados, creencias y lealtades donde tengo desde experiencia de vida con pacientes que dicen todos tenemos cáncer pero a unos se les desarrolla, a otros no. Entonces vamos tomando como muchas posturas desde las finanzas, desde el amor, desde la salud, que somos leales a esas creencias y entonces mi alma cargando culpa porque no me siento amado, como dice el versículo, me siento desde un Dios que quiere castigarme por todo lo que hago malo y realmente Dios no te castiga por lo que hagas malo. Dios utiliza, por eso eres Dios, utiliza las consecuencias desde las cosas que vivimos para enseñarnos algo que es diferente, porque la culpa solo existe en el derecho, ¿sí? En el derecho, en la ley. En la espiritualidad y en la vida existe la responsabilidad. Somos responsables de unas consecuencias que Dios utiliza para enseñarnos. Y si aprendo a tiempo, paso la materia, si no la tendré que seguir repitiendo. Pero debo entender que Dios nos ama. Así que la primera creencia que tengo que cambiar es que yo no soy culpable, soy responsable de cosas. Segundo, debo entender que Dios, todo lo que me permite cada día cuando abro mis ojos en su gracia, es una oportunidad para aprender y crecer. No justificando cosas malas, pero sí para día a día desarrollar la mejor versión de lo que somos. Y él dice, bueno muchacho, te amo hijo, quiero que prosperes en todo. Parejas, relaciones sentimentales, economía, proyectos, estudios, negocios. Pero él ante la se dice, pero así como prospera tu alma y que tenga salud, pero así como prospera tu alma. Entonces, desde la espiritualidad, desde la teología, hablar de la prosperidad del alma habla de una experiencia espiritual y la experiencia espiritual va ligado a lo que acabo de mencionar, creencias.
El ser humano lo que tenga en creencias, en base a eso, como tenga su concepto de Dios, su concepto de la vida, su concepto de su escuela de vida, en base a eso entonces su salud se va a ver afectada de manera positiva, de manera negativa, o en base a eso sus finanzas se van a ver también aplastadas porque vivo moviéndome desde un Dios de miedo, desde un miedo al dinero, desde un miedo al amor, desde un miedo a la enfermedad. Y la misma Biblia lo dice, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Entonces, a veces somos creencias y esas creencias nos van a limitar y nos van a bloquear para una cantidad de cosas. Así que el mensaje de hoy, para poder entrar en el tema, que hoy es muy importante porque vamos a hablar sobre los centros de poder físicos. Nuestro cuerpo tiene unos centros de poder que hacen que la salud, que la finanza, la prosperidad, todo lo que estoy mencionando pueda ser prosperado, pero la base de ellos es que espiritualmente yo crezca. Entonces, para hablar de espiritualidad tengo que hablar de creencias y emociones. Bueno, ahí te Porque quiero hacer realmente, un paréntesis, querido Pedro. claro, Apenas mencionas la palabra centros de poder en el ser humano, alguien podría decir, ya va a mezclar la Biblia con lo espiritista, con lo de la nueva era. ¿Es esto nueva era? ¿Es esto espiritismo? ¿Qué crees tú? bueno, Natanael, me encanta que me hagas esa pregunta porque así ha sido una digamos que las grietas de las brechas que ha distanciado a la humanidad de profundizar estos temas. Mira, para hablar de los centros de poder necesitamos remitirnos a lo fisiológico. Los centros de poder nada más son los chakras. Hoy voy a ser muy puntual y voy a ser muy claro. ¿Los chakras qué es? Cuando hablan de chakras, no, este más se metió en otro cuento. No quiero que me escuches antes de que te desconectes. No te preocupes, mira. La palabra chakra viene de un idioma sánscrito. El sánscrito es el idioma oriental donde nace todo el tema de la medicina oriental, la Ayurveda, todo el tema Nepal de la meditación, todo el tema de la espiritualidad, ¿sí? Lo que pasa es que las primeras personas y los primeros escritos que salen vienen de allí, entonces su origen es sánscrito, su idioma es el sánscrito y la palabra chakra es una palabra en sánscrito que significa rueda o giro de energía. Por eso empiezo hablando de centros de poder. Y uno dice, pero ¿eso dónde está? Eso es un cuento raro, eso es espiritismo. ¿No? Resulta de que vamos a hablar de las glándulas del cuerpo. Dejémoslo hasta ahí para poder responder entonces qué son chakras y comprender que no es espiritismo. De hecho, del 2011 para acá más o menos, cogió mucha fuerza en la medicina convencional, en la ciencia, con todos los científicos, algo que se consideraba que era espiritismo, que era misticismo, que era brujería, que era engaño, y era el tema de la física cuántica, ¿sí? La física cuántica nos habla de que cada órgano de nuestro cuerpo como tal, es un tema de energía, es vibracional. De hecho, si nos meten a una cápsula electromagnética, si nos meten a un tomógrafo, cada vez que nos hacen exámenes, muchos de los exámenes hoy que hacen especializados con el tema de imágenes diagnósticas van basados en medir la energía del cuerpo, las frecuencias cuánticas que tiene el cuerpo para determinar si un órgano está alterado en esa frecuencia. Entonces notan allí que hay algo extraño en ese órgano que no está funcionando bien y la homeostasis está alterada, que es el equilibrio del cuerpo. Entonces vale la pena aclarar que la física cuántica es ciencia, es medicina, en ello basan para hacer los exámenes físicos y una cantidad de cosas, y que es la manera como el cuerpo ha permitido al ser humano que lo conozca más, como el cuerpo nos habla a través de las emociones, de temperaturas corporales en cada órgano, y cada órgano, cada temperatura corporal va ligado unas frecuencias. Entonces, cuando la gente habla de física cuántica, la gente cree que es un tema de nueva era, es un tema rayado, es un tema místico. Para nada. Los invito para que tenemos acceso al internet, bien pueden investiguen física cuántica, grandes científicos, psiquiatras, neurólogos ya comprobaron pues desde la ciencia, desde el estudio, que realmente hace parte de la energía de la medicina para desarrollar tratamientos, para comprender enfermedades, para identificar a tiempo una cantidad de cosas que hace años no existían. Entonces nos damos cuenta que el ser humano tiene un equilibrio en esos órganos, y ese órgano del cuerpo funciona si las glándulas del cuerpo están funcionando bien. Entonces vamos a hablar de 7 glándulas que son muy importantes en el cuerpo. Entonces quiero que a partir de este momento, querido amigo, cuando yo te hable de glándulas, te estoy hablando de un chakra, porque un chakra es una glándula. Eso es. Solo que cada glándula produce hormona. Unas hormonas que hacen que nosotros tengamos emociones, sentimientos, una cantidad de cosas, y que funciona la dinámica del cuerpo. Entonces, cada hormona, al generar una emoción en nuestro cuerpo, Dios lo hizo tan perfecto que para nosotros sentir en este plano
el amor, la tristeza, el miedo, la ira, esas emociones que son inherentes desde la psicología, necesitamos de esas hormonas. Nosotros no podríamos sentir el amor de Dios, arrepentimiento, temor, gratitud, alegría, amor por Dios y gratitud continua y gozo si no tuviéramos esas hormonas. ¿Sí? Entonces, las glándulas son supremamente importantes. De hecho, alguien que le sacan la tiroides es una persona que empieza a tener problemas de depresión, claro, desde un cuadro clínico, porque entonces esa tiroides ya no va a estar, va a alterar su proceso hormonal, si tiene problemas en las glándulas suprarrenales, la adrenalina, las endorfinas, el cortisol ya no se segrega igual, entonces hay desequilibrio entre el estrés y la alegría y el placer, entonces nos vamos a ver afectados. Entonces hoy quiero que entendamos que desde la espiritualidad, prosperar afuera como prospera el alma, significa un equilibrio de cómo estén nuestras glándulas, ¿sí? Y vamos a hablar de ellas un poquito. Bueno, la primera, vamos a empezar desde nuestra parte superior hacia abajo. Vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal agudiza nuestros sentidos. La glándula pineal nos permite desde el lóbulo frontal percibir mucho más allá de lo que vemos materialmente desde lo tangible. Es decir, la glándula pineal es la que nos permite en oración por las mañanas conectarnos con Dios o en cualquier momento del día. Es la glándula pineal la que se abre con el lóbulo frontal cuando comprendemos una cantidad de cosas espiritualmente, cuando yo le pido a Dios que me muestre, que me hable. La glándula pineal hace parte del centro superior de poder o chakra, que es uno de los más importantes. Dentro de ese chakra o glándula pineal o centro de poder es el más importante a trabajar porque es la espiritualidad y es la que nos incumbe a los cristianos, ¿sí? Porque es la manera como leemos, es la que se dimensiona. La glándula pineal es la que se agudiza cuando hay muchas personas que utilizan algunos elementos, no voy a hablar del tema, pero como el tema de la ayahuasca o yagé, sustancias psicoactivas, la marihuana, hongos, todo ese tema de cosas son las que hacen que la glándula pineal se active, se agudice y por eso los sentidos se agudizan y empiezan a distorsionar realidades, a ver ciertas cosas, se agudizan muchas cosas porque allí es donde se hace un trabajo, una conexión muy espiritual. Entonces, es importante la glándula pineal supremamente. Ese es el primer centro de poder. Entonces, cuando alguien me dice, eso es espiritismo, me está diciendo que la glándula pineal es del diablo y no es del diablo. Realmente la glándula pineal es parte de lo que Dios puso en nosotros. Lo interesante es que antes de que te retires, quiero que escuches cuáles son las 7 glándulas, por favor, para que entiendas todo el engranaje que tiene cada una con la que sigue y cómo si están en equilibrio. Las 7 glándulas, que de hecho es un número perfecto, en base a esas 7 glándulas, entonces mi alma y mi espiritualidad va a estar bien y afuera, tu salud y en todo vas a prosperar porque somos amados hijos de Dios. Entonces, primera glándula, la pineal. Luego viene la hipófisis, que está más atrás. Bueno, esa glándula de hipófisis nos permite desarrollar un tema de estímulos de tacto, del instinto, la parte del deseo sexual, de una cantidad de cosas, y el sexo no es solamente el placer. La sexualidad nos permite agudizar todo el tema de los instintos, lo que percibo, lo que toco, cuando tú saboreas algo. Tus glándulas gustativas no solamente están funcionando solas, le están diciendo a la hipófisis, y la hipófisis le está permitiendo sentir placer a través de lo que toco, de lo que veo. Cuando yo observo la creación de Dios, y cuando estoy agradecido con Dios y me enamoro de la flor que Dios hizo, la glándula hipófisis está disfrutando, está sintiendo placer. Así que cuando a mí me dicen que tengo que ser como niño según la palabra de Dios, me está pidiendo maravíllese de todo, agradezca todo. Y la gratitud, que es una característica del cristiano, ¿sí? Hace parte un estímulo hormonal que te está diciendo, cuando estoy feliz, mi cuerpo libera oxitocina, dopaminas, endorfinas. Entonces Dios está diciendo, sonríe y feliz que la glándula hipófisis y pineal se van a conectar y te van a dar placer de vida y vas a vivir feliz, prosperado en todo, porque sí, atraes cómo te sientes. Entonces empezamos como a comprender una cantidad de cosas. Luego entonces hablamos a la altura de la garganta, la glándula tiroides. Bueno, se me olvidó aclarar algo. La glándula pineal, cada glándula tiene a su alrededor, en sus zonas, tiene unos órganos con los que está involucrado. Entonces, por ejemplo, la glándula pineal tiene pues todo el cerebro encima, que es su parte superior. Por eso las creencias son importantes. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios, hermanos? Por eso empecé con ese versículo. Porque es que mi cerebro y mi glándula pineal, ¿con quién se quiere conectar? ¿Con un Dios al que le tengo que tener miedo? ¿Con un Dios al que creo que me va a castigar por todo?
o un Dios que quiere sacar la mejor versión de mí, por eso me aconseja que tenga hábitos saludables, que evite cosas, que me cuide, porque quiere sacar la mejor, la Amén. mejor versión de mí. ¿Qué concepto tienes de Dios? Y por eso va cerca del cerebro. Luego, la hipófisis o pituitaria va cerca de la nariz, de los ojos, ¿sí? Los sentidos. ¿Qué escuchas y cómo ves? Es interesante, porque tu manera de ver la vida te da placer o te da amargura. Lo que escuches, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Lo que escuches de la vida, lo que escuches de la gente con la que convives, como veas a la gente con la que convives, como veas a una mamá, como veas a un papá, como veas a tus hijos, ¿te produce placer de vida o realmente te incomoda, te genera tristeza, amargura y dolor? Entonces, por eso cada una de esas glándulas va cerca de unos órganos que es los que están relacionados y que van a estimular esa glándula. Luego viene entonces la glándula tiroides. Esta glándula, Natanael y amigos, para mí es supremamente importante. La tercera, superior, resulta de que muchas personas, y lo estoy hablando desde la ciencia, por eso aclaré que la física cuántica y la psicología clínica hacen todas estas herramientas de tercera generación, se llaman, en la psicoterapia, porque es vital comprender que a la altura de la garganta, donde sale la voz, la glándula tiroides, que es la que permite el metabolismo, el equilibrio del metabolismo, cómo funcionamos en nuestro cuerpo, nos engordamos desde el timo de hiper o hipotiroidismo, hay muchas alteraciones, nos damos cuenta que esa glándula se enfermó porque son cosas que se guardan en la vida. ¿Qué cosas no has dicho? ¿Qué cosas dijiste mal? Porque hay gente que habla desde la glándula tiroides y dice, ah, sí, se enfermó en la garganta porque no dijo. Sí, pero también hay cosas que se dijeron mal. Hay cosas que no se supieron hablar. Y en esa línea, tú tienes que cuidar o examinar tus palabras y tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, que es la que me maneja y está conectada a todo el sistema respiratorio, bronquios, pulmones, faringe, laringe, tu manera de hablar o de reprimir o suprimir tus cosas hacen que tú no respires bien. Y entonces te enfermas de los bronquios, con gripa, asuntos virales, y no sé si el tiempo nos dio ahorita, pero cada órgano tiene una emoción involucrada y la tristeza afecta a los pulmones. Por eso es que en el COVID, cuando la gente se enfermó de COVID, los procesos postraumáticos fue la depresión. Ujú. Mucha gente que se enfermó de COVID entró en depresión, no porque fuera COVID, no porque tuviera miedo de morirse, sino porque realmente afectó sus pulmones y la emoción que afecta a los pulmones es la tristeza. Entonces, la tristeza va ligada en cosas que no digo o cosas que digo mal. Así que hablar de centros de poder, y me devuelvo entonces, es un centro de poder, la espiritualidad, y tengo que utilizar la pineal. Otro centro de poder, la manera como disfruto el placer de la vida. Te va a dar poder para hacer muchas cosas y ser prosperado en todo y tenga salud. Pero luego viene mi tercera glándula superior, que es la tiroides, que me dice, ojo, tu manera de hablar. Ojo, como cristianos, como seres humanos, porque esto no es un tema de religiones, es un tema de espiritualidad. Tu manera de hablar de la vida, la palabra tiene poder. Ujú. Sí, la palabra tiene poder. Y de pronto en otra charla, Natalia, si me vuelves a invitar, hablaremos de los 4 acuerdos totelcas. Uno de ellos es que tu palabra sea impecable. Es un libro pequeño que se lo recomiendo a los hermanos No tomes pequeños, nada llaman los cuatro. personalmente. Total, exacto, esos 4 acuerdos, tu palabra sea impecable, no te tomes nada personal, da lo mejor de ti y no supongas, ¿sí? Y van en línea, pero uno de ellos es que tu palabra sea impecable. Tu manera de hablar de tu familia, del papá de tus hijos, de la expareja, de la mamá de tus hijos, de la vida, de la finanza, de esos papás que te tocaron, del hermano, del vecino, del tráfico, de la vida, como hables mal o las cosas que guardes por miedo a algo, eso te va a enfermar y te contagia de tristeza. Por eso es un centro de poder. ¿El espiritismo? No, es un tema fisiológico, metabólico, clínico, que va desde la psicoendocrinología, psicopensamiento, lo que hay aquí, creencias, ¿sí? Endocrinología, todo el tema hormonal. Como pienso, siento. Voy a hacer un ejercicio corto que casi siempre hago en los talleres. Quiero invitarlos ahí donde están un momentico, que cierren sus ojos. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a cerrar los ojos. Toma aire un momento, inhalas profundo y exhalas. Quiero que imagines, visualices
recrees mentalmente que te estás comiendo un mango con mucha sal, un mango verde con mucha sal y pimienta. Siente como tus dientes perforan la pulpa de ese mango, esa cáscara así ácida, con mucha sal y mucha pimienta. Siéntelo, delicioso. Muy bien, abran sus ojos. Me encantaría ver sus caras, no sé, algunos que sintieron, Natanael, ¿qué sentiste en este momento, la Uy, verdad? se hace agua a la boca, claro que sí. Exacto, no te estás comiendo el mango, No, 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 el pero lo problema. que tú le digas a tu mente lo acepta y lo da por hecho. Principio de la psicología y la psicoterapia. La mente no sabe diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira, pero lo que tú le digas entonces, eso el cuerpo lo va a asimilar. Si usted le dice, crean esto, en esto va a creer. Usted está enfermo, se va a enfermar. Usted nunca va a prosperar, nunca va a prosperar. Usted es de malas en el dinero, nunca va a prosperar en el dinero. Usted no está hecho para el amor, nunca se va a conectar con el amor. Lo que usted le diga a su cerebro va a hacer que sus hormonas sientan eso, y entonces sus hormonas van a segregar lo que le corresponde para accionar la tristeza, para accionar el miedo o la ira. Entonces, ojo, porque como pienso, como veo la vida y como hable, me va a enfermar. Luego vamos a otro centro de poder muy importante. Está la glándula timo, al lado de nuestro corazón. La glándula timo va cerca del corazón, de los pulmones, va vinculado con los brazos, con la piel, ¿sí? Y es bien interesante porque es que cada uno de esos órganos y de esas glándulas tiene que ver de la manera como yo percibo lo que está pasando afuera. Todo lo que va pasando afuera. Entonces, hablar del corazón es hablar del amor propio. Ya vamos para el del estómago, que es el amor hacia los demás, pero el corazón es el amor propio. Y hermanos, amigos que nos acompañan, que nos ven, que van a ver este video luego, diferido, base en la terapia clínica, base en psicoterapia, base en sanación. Yo trabajo con pacientes oncológicos y parte importante de la recuperación es amarnos. Pero tú no te puedes amar cuando tienes el concepto de un Dios que no te ama porque estás haciendo algo malo. Tú no te puedes recuperar cuando tienes miedo a un concepto de un Dios que te va a castigar por todo. Ujú, No, no estoy hablando de un Dios alcahueta. No, en ujú. ningún momento. Estoy hablando de un Dios que quiere lo mejor para mí y me da unas pautas de vida para sacar mi mejor versión. Amén. Pero Dios es amor. Dios es amor y quiero que desde ese concepto, desde esa glándula timo, tú sientas cómo te amas, cómo te quieres, cómo te ves en el espejo. Si tú te miras al espejo y te consideras desde punto de referencias, yo soy más feo que aquel, aquella es más bonita que yo, aquel tiene y yo no tengo, a la altura de tu corazón vas a funcionar mal y tu corazón va a empezar a tener problemas. Por eso es que tenemos muchos abuelitos y papás adultos que sufren de corazón, que tienen arritmia cardíaca, que tienen problemas de crecimiento del corazón, que hay algunos conductos circulatorios del corazón que están tapados, tienen problemas cardiovasculares. Y uno dice, pero ¿por qué? La edad no te enferma, la edad no enferma a nadie, ¿sí? Obviamente hay un desgaste físico, sí, pero realmente lo que nos enferma son los malos hábitos y las malas creencias, ¿sí? ¿Por qué nuestros abuelos se enfermaban? Porque nuestros abuelos, muchos de ellos, por no tener las herramientas, y no me malinterpreten, oyentes, no estoy hablando que estuvieran mal, ellos por no tener la educación ni las herramientas se levantaron en familias que no supieron qué fue dar un abrazo, no Ujú. supieron qué fue un te quiero, un te amo, un me siento orgulloso de ti, ¿no? Una vida mucho de juicio, de responsabilidad, de madrugar a trabajar en el Tajo, en la cafetal, y acostémonos temprano, y lo importante era la comida, y ya. Pero ese tema de abrazar, de querer, de sentirnos amados, no estaban mucho ellos, y somatizaron enfermedades en el sistema cardiovascular, en el sistema circulatorio también. Entonces, el corazón tiene que ver en la manera como te amas, en la manera como te quieres, en la manera qué tan importante te consideras, porque es que yo como cristiano no puedo andar leyendo que soy la niña de los ojos de Dios, que soy amado y quiero que sea prosperado, pero me levanto todos los días sintiendo que no soy digno del amor de Dios. O sea, no, espérate que es que Él nos ama, somos sus hijos. Y Amén. tienes que entender, independiente de lo que hubieras hecho. Por eso empecé esta mañana ofreciendo disculpas y pidiendo perdón. Porque si alguien por méritos, y por eso la salvación es por méritos, porque si fuera por méritos yo no podría estar acá. O sea, yo vengo de una infancia de armas, de consumo, de cosas malas. Estando en la iglesia hice muchas cosas malas, me equivoqué. Mi vida ha sido un continuo experiencias de equivocaciones, por decirlo así, que me han enseñado. Pero hoy, en mi vida personal, que al final les voy a contar con mi tema de salud, cuando me sentí perdonado, cuando sentí que Dios me ama,
Cuando sentí que a pesar de que la gente tenga un concepto diferente de mí, yo me siento querido por Dios, amado por Dios y feliz. Mi cuerpo responde a la salud y muchas cosas dan un giro grandísimo de 180 en mi vida. Amén. Así que es importante tener un concepto diferente de ti mismo. Así, Amén. querida muchacha hermosa, donde estás, que si tienes un concepto de que otra persona es más bonita que tú, o amigo, que otro es más bonito que tú, que otro es más valioso que tú, que otro puede más que tú, créeme que Dios quiere prosperarte, pero no va a pasar nada diferente hasta que no cambies ese concepto. Necesitas amarte y darte ese lugar. Entonces a veces decimos, pero eso es arrogancia, ¿dónde está la humildad del cristiano? No confundan humildad con humillación, ni dignidad con orgullo. Humildad es una cosa. Humildad es saber que no soy más que nadie. Somos iguales, pero que somos obra perfecta de Dios, ¿sí? Esa es la dignidad. El ser humano se debe mover entre la dignidad y la humildad. Humilde entendiendo que somos iguales todos, hijos de Dios. Dignidad es saber que somos lo más valioso para Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Es decir, que yo soy feo, que soy malo, que no merezco. Es decirle a Dios que entonces que Él hizo cosas mal hechas y que Él es lo mismo que yo. Ten cuidado con tus palabras, que sea impecable. Diferente al orgullo y la humillación. Porque hay muchos cristianos que creen que ser espiritual es andar humillándonos, permitiendo, sintiéndonos pobres, porque entre más pobre soy, entre más feo me sienta, entre más me hagan daño la gente, entre más abusen de mí, más espiritual soy. No, no funciona así la espiritualidad. Tú tienes que quererte, poner límites, aprender a decir no. ¿Por qué? Porque valgo, porque soy hijo de Dios. Eso es dignidad y eso es humildad, Amén. no orgullo y no humillación. Entonces ahí trabajamos ese chakra de timo o centro de poder timo al corazón. Cada uno de ellos tiene su nombre. Ahorita los mencionaré para quien quiera o le interese, y si no lo puedes buscar en internet. Lo que pasa es que como son en sánscrito, como la misma palabra chakra, son complicados, pero ahorita te los voy a mencionar. Solo quiero que entiendas que estamos hablando de glándulas. Las glándulas son tus centros de poder para que tengas equilibrio adentro y afuera. Luego vamos a hablar del plexo solar, ¿sí? En el plexo solar tenemos, bueno, hay un tema con el páncreas, ¿sí? Que está a la altura de tu estómago, la boca del estómago, que lo conocemos como el plexo solar, y ese centro de poder va en la mitad. Por eso el ombligo dicen que es la mitad de uno. El ombligo es la mitad de uno, porque allí en el centro, y es muy curioso que esté allí, porque en la mitad, donde se dan ese páncreas, que conecta con el hígado, con el estómago, con la bilis, con el sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Es muy importante cómo funcione ese páncreas, cómo funciona, porque en base a ese páncreas, allí se combinan el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Allí la bilirruina se nos actúa, allí los jugos gástricos se riegan. Cuando uno tiene miedo, Natanael, o cuando uno tiene susto, o uno le da algo en el estómago. Ujú. Uno, uy, hay gente que le da gastritis, que le dan Se le vacíos, revuelve. sí, hay gente que le da daño al estómago, ¿sí? Porque el estómago se afecta bastante. Allí, de hecho, muchos médicos, terapeutas, cuando estamos en ciertos procesos clínicos o de psicoterapia, vas a ver de manera muy extraña que nos colocamos la mano como a la altura del ombligo, la mano cualquiera, así como teniéndonos el estómago, porque es como diciéndole a la mente de manera consciente, bueno, me voy a proteger, porque aquí es una situación de tensión, y aquí la gente está llena de rabia y pelea, o aquí ahí tengo susto, o tengo miedo. Entonces, como decirle a mi estómago, cálmate, tranquilízate, eres el centro, eres la mitad de donde están todos mis centros de poder, vamos a calmarnos, no vamos a dejar que la ira explote mar. Y por eso es que cuando uno tiene rencor, somatiza en el órgano digestivo. Por Ujú. ejemplo, mi escuela de vida, que luego hablaremos, yo tuve cáncer de colon descendente y fue la somatización de un rencor y una rabia que tuve con papá y sentimientos de culpa que tuve. Entonces eso me somatizó, porque ese centro tiene que ver con el amor al otro. Aquí viene lo interesante, entonces me devuelvo. El corazón es el amor a mí mismo, pero luego viene el amor al otro. Si tú no tú amas a ti mismo, tú no puedes amar a otro. Entonces, el amor al otro hace que todos tus órganos digestivos tengan afectación. Sí. Entonces hay situaciones, hay gente que dice que sufre de estreñimiento continuo, de colon irritable. Bueno, hay que hacer un trabajo clínico de la medicina convencional, tratamiento con gastroenterología, con todos los médicos, con el internista, pero también hay que hacer un acompañamiento psicológico, porque hay que escuchar tu cuerpo. Hay que escuchar tu cuerpo, y ahorita vamos a hablar de eso. Biodescodificación y bioneuromoción. Son dos cosas diferentes. Bio, de todo metabolismo, cuerpo, vida,
Descodificación es cambiar los códigos, las creencias, las programaciones que tiene mi mente y mi cuerpo. Hay que cambiarlas, hay que transformarlas. Y bioneuroemoción, hay que cambiar las emociones, porque cada creencia me genera una emoción. Entonces tenemos que aprender a escuchar el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Si tienes problemas de colon, de estreñimiento, vamos a escuchar, vamos a mirar qué hace ese órgano y luego trasládalo a tu vida emocional. ¿Qué hace el sistema digestivo? Toma las propiedades que le sirven de los alimentos. ¿Y qué hace el colon? Evacúa lo que no sirve. Vamos a la vida psicológica. ¿Qué está pasando en tu vida, mi hermano, mi amigo? Que tienes que aprender, porque a eso vinimos con Dios, a aprender a esta escuela en la vida cristiana, en este camino, a aprender. Toma los nutrientes de cada experiencia. Toma los nutrientes de un fracaso financiero, de una pérdida financiera, de una pérdida de sentimental, de un duelo. Toma los nutrientes que hay que aprender, porque de todo aprendemos, ¿sí? Pero que tienes que desechar. ¿Qué no estás desechando? ¿Qué no has evacuado? Ya hay que soltar eso y que como no lo has evacuado ni en la mente ni en el corazón, tu cuerpo se enferma diciéndole, viejo, evacúe, evacúe, que es que no estás evacuando los tóxicos, los desechos, lo que ya no sirve. Entonces tenemos gente que hace 7 años terminó una relación y no ha sido capaz de cerrar el duelo y tenemos duelos patológicos porque no ha sido capaz de olvidar una relación sentimental de 7 años. Sí, señor. Porque se murió alguien y siguen caminando por el sufrimiento. Amigo, oyente, camina por el dolor. Todos caminamos por el dolor porque nos tiene que doler las emociones, las hormonas. Pero una cosa es caminar por el dolor y otra cosa es caminar por el sufrimiento. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué nos va a doler? Claro, yo cada rato recuerdo a mis padres, a mi madre, a mis hermanos y me salen lágrimas y nostalgia. ¿Sí? Eso es dolor. Pero el sufrimiento es cuando tienes creencias de culpa, cuando tienes creencias combinadas desde el ego, desde el orgullo y la humillación. Por eso lo aclaré ahorita, porque eso te genera sufrimiento. No, que te duelas una cosa, pero que te quedes dándote látigo es otra. Así que toma los nutrientes que tienes que aprender de un fracaso financiero, de un negocio, de una relación sentimental, de una relación con papá y mamá, de todo lo que haya pasado, de la muerte de un ser querido, de la pérdida de un hijo, de una enfermedad. Escucha lo que tienes que aprender. Y ahí evacúe, suelte, deje caminar y cargar cosas que ya no están, porque si no, tu centro de poder, plexo solar, va a enfermarte en tu sistema digestivo diciéndole evacúe, deje ir que no avanza, y entonces si no avanza no te puedes seguir alimentando de la vida. Entonces no sé si estoy siendo claro y me están siguiendo en el lineamiento. Perfecto. Voy a hacer voy a hacer como una conexión. Entonces, espiritualmente, con ese centro superior, la glándula pineal, entonces debo alimentarme de Dios. Necesito a Dios, ser espiritual. Cuando yo tengo a Dios, entonces mis pensamientos van a ver a Dios y lo van a disfrutar y lo van a amar, porque me alimento espiritualmente y como cristiano espiritual, mis pensamientos no son de miedo, sino de gratitud y de fe y de confianza. En base a eso, entonces mis palabras, mi garganta solo van a hablar. La Biblia dice lo que es noble, lo que es puro, si hay algo virtud, en eso pensar. Entonces estoy alimentándome, solo pienso en eso, mis palabras solo vibran en gratitud y alegría, y como vibras en esa actitud tan linda, entonces tu corazón se ama porque eres hijo de Dios, y en base a eso entonces aprendes a ver al otro con amor, no para juzgarlo, porque la espiritualidad y el cristianismo nos lleva a no juzgar, a no criticar, a no resentir con el otro. No sé, mis queridos amigos, si estamos notando que realmente lo que estamos haciendo es hablando del evangelio práctico desde la física, desde la parte fisiológica, desde la parte clínica. O sea, si yo soy espiritual, pienso en cosas espirituales, nada malo ni reniego, mis palabras son de gratitud, me amo porque siento el amor y el perdón de Dios. Y en base a eso, entonces el otro no es mi enemigo, el otro no es una porquería, no es alguien malo, no es lo peor que me pasó en la vida, es un maestro, y que cuando hablemos de los 4 acuerdos en otra oportunidad, hablaremos de ello. El otro soy yo en otra piel, es alguien creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene la misma gracia, el mismo amor de Dios, pero que él está viviendo una escuela, yo otra, y no debo juzgarlo, no me lo puedo tomar personal. Entonces, no tengo por qué resentir, no tengo por qué ofenderme con el otro. Entonces, mi plexo solar, ¿cómo activo ese centro de poder de mi páncreas que está a la altura de mi estómago, y cambiando mis creencias espiritualmente, hablando diferente, queriéndome? Y si yo me quiero, no tengo por qué atacar al otro, no le tengo miedo al otro, amo al otro, comprendo al otro y dejo fluir todo lo que te necesitas soltar en tu vida. Suelta el lastre que te carga, suelta el lastre de la culpa, de los miedos, suelta tu pasado. De hecho, Natalael,
Alguna vez hablábamos contigo de que nosotros somos muy, eh, no sé qué término utilizar, pero le damos mucha vuelta al asunto del perdón en el sentido de que Dios dice que cuando yo le pido perdón, Él coge mis pecados y los manda al fondo del mar. Así es. O sea, con Dios es como que yo me siento y le digo, hey, padre, la embarré, hice esto, no lo quiero volver a hacer porque me sentí mal, quiero mejorar. Y él coge y relájate, mandemos eso por allá, olvidemos eso y sigamos. Ujú. Pero yo todos los días estoy pidiendo perdón por lo mismo. Y llevo 7 años pidiendo perdón por algo que hice o que me hicieron. No, espérate, que es que estamos es perdiendo el tiempo con ese tipo de oraciones. Si vos decís perdón, aquí Dios coge eso y lo manda al fondo del mar y levántate como una persona perdonada con una oportunidad todos los días de nacer de nuevo. Amén. Entonces ahí vamos trabajando con ese plexo solar. Luego vamos a uno muy importante que es el centro de poder sexual, que son todas las glándulas sexuales, los testículos y los ovarios, que está a la altura de tus órganos sexuales. Este es supremamente importante, Natanael. ¿Por qué? Estos dos últimos que vienen son importantes porque, bueno, en el plexo solar co-creamos la vida. Allí se engendra la vida, desde los gametos, ¿sí? Desde el tema energético, desde el tema de la física cuántica, cuando una persona tiene resentimientos con sus parejas, con sus papás, con su mamá, por tema de abandono, ¿sí? De niños, o con las parejas porque me abandonaron o me cambiaron. En base a eso, las personas somatizan cáncer de útero, de próstata, de embrión, bueno, una cantidad de enfermedades a nivel sexual que terminan afectándonos bastante, que Sí. terminan haciéndonos mucho, mucho daño. Eh, y bueno, las glándulas sexuales tienen que ver con la cocreación. Como son glándulas que generan hormonas y las hormonas emociones, eh, las glándulas sexuales tienen que ver con a ver, desde la psicología, en las glándulas sexuales se conecta lo masculino y lo femenino, independiente del sexo que seamos, ¿sí? Yo soy hombre, pero dentro de mí están las dos esencias, lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Porque desde que Dios nos hizo, a Adán y a Eva, y desde el tema primitivo, se desarrolló en cada uno de nosotros siendo iguales, el hombre y la mujer siendo iguales, pero se desarrollaron experiencias totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? El hombre siempre fue ligado al tema de la casa, de la supervivencia. Entonces, el hombre va instalado en nosotros esas virtudes de supervivencia, de emprender, de dejar el miedo y hacer las cosas con determinación de emprendimiento. La mujer era la encargada de cuidar el niño que estaba indefenso, que está creciendo. La mujer multiplicaba la comida porque el hombre le pone 2 papas y una yuca, pero la mujer convierte eso en comida. O sea, es increíble porque la mujer todo el tiempo ha tenido el don de multiplicar las cosas, de prosperar las cosas. La mayoría, no siempre, y no quiero sonar a feminista ni a machista, pero son las mujeres las que hacen que una casa se decore, por eso tienen inteligencia creativa, inteligencia dimensional, bueno, tienen una capacidad de cosas para convertir y prosperar algo externo. El hombre es el que protege, cuida, casa, consigue. Entonces, desde allí vienen unos patrones ligando que en el gameto masculino y femenino, en la glándula sexual, en el chakra sexual, se conectan las dos. Entonces, el ser humano, cuando tiene problemas en finanzas, ojo para los oyentes, en finanzas, es porque tiene problemas de resentimientos con la línea femenina, es decir, con su mamá, con sus abuelas, con toda esa línea femenina hacia atrás. Tiene problemas desde creencias que vienen repitiéndose. Hay cosas que de pronto vos crees ahora del dinero, la prosperidad, porque tu mamá te lo dijo y a tu mamá se lo dijo la abuela, o tener resentimientos con mamá, porque mi mamá me abandonó, o porque mi abuela hizo esto. Si tienes algún resentimiento, alguna creencia negativa con tu línea masculina, vas a tener problemas para multiplicar, prosperar finanzas, para multiplicar cosas que es lo que hace la línea femenina. Interesante. Y si tienes problemas con el tema de papá, o la línea masculina, papás, abuelos desde tu lado, entonces vas a tener problemas con tu inseguridad, con el emprendimiento. Entonces tenés las herramientas, el dinero y tenés todo, pero no eres capaz de emprender, porque hay algo que entonces nos gusta estar como en zonas de confort. Entonces ahí hay algo bien interesante que eso da para otra charla, pero hablar de la línea masculina y femenina es hablar de cómo prosperamos económicamente, materialmente en los proyectos de vida. Amado, yo deseo que prosperes en todo, pero así como espiritualmente soy, como pienso, como hablo, como me amo, como amo al otro, para poder prosperar, porque entonces aprendí a no juzgar a papá ni a mamá. Aprendí a amarlos,
a mirarlos igual que yo, como hijos de Dios, a mirarlos como maestros espirituales, y cuando logras liberarte y evacuar todas esas cosas negativas, ¡bingo! Prosperamos porque no somos sino administradores de la riqueza que Dios nos dio. Amén. Y terminamos con la última, el último chakra o la última glándula, que lo son las suprarrenales, que están abajo de los riñones, a la altura ahí de los riñones, que va muy conectado. Su centro fisiológico, desde las glándulas suprarrenales, va haciendo un deceso de ramificaciones nerviosas desde la espalda, los riñones, hacia las piernas, y se conecta en toda la ingle, donde se juntan nuestras piernas, toda la ingle. Allí se conectan las glándulas suprarrenales y son ellas las que generan la adrenalina para movernos, activarnos, movernos, defendernos. También sale el cortisol, que es la glándula del estrés, que no es mala. El estrés nos ayuda a movernos y a evitar algo incómodo. Entonces, es interesante porque esa glándula suprarrenal, y ojo porque esto es medicina, lo que voy a decir, esto es biología cuántica, resulta de que nosotros, el ADN, no solamente está en la médula. Todas las cadenas genéticas que heredamos de nuestras familias, físicamente hablando, van vinculadas en los riñones y las glándulas suprarrenales. Es decir, nosotros no solamente heredamos ADN de la médula espinal, sino de las glándulas suprarrenales. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver la glándula suprarrenal entonces con eso? Sencillo, que ese último chakra tiene que ver con tus antepasados, con toda tu familia segunda y tercera generación hacia atrás. Entonces, tú vienes heredando cosas físicamente, pero que realmente no se heredaron físicamente. Hay una cosa que se llama la sintergética, que es la síntesis de todas las medicinas. La ayurveda, la medicina alopática, convencional, la medicina alternativa, la tradicional china, toda la ciencia la juntaron, la sintergética, y se dieron cuenta, así como durante muchos años creíamos que lo único que tenía las neuronas el cerebro, y que las únicas células que se multiplicaban o que estaban ahí funcionando para el cerebro eran las neuronas, pero nos dimos cuenta hace unos 10 años para atrás que el corazón también tiene sus propias células y que tienen memoria. Entonces el corazón tiene memoria, las células de ese corazón. Por eso cuando hacen un trasplante, Natanael, de corazón, el receptor de ese órgano empieza a tener los gustos, pensamientos, ideas, cosas que no le gustaban, y hacen una investigación del donante. Y entonces a mí no me gustaba pintar, pero termino enamorado de la pintura y resulta que mi donante era pintor. Desde los gustos de comidas, de los gustos de música, empieza a tener sueños. Por ahí vi en una columna de un científico, un cardiólogo, que decía que uno de sus donantes empezó a soñar que besaba a alguien y que sus letras estaban en la camisa del que besaba, era TM, 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 y resulta de que investigaron y el nombre eran las iniciales del donante. Tremendo. Entonces uno diría, ay, eso es espiritismo. No, no es espiritismo, es memoria celular, y eso va vinculado en la médula de las glándulas suprarrenales. Sí. Entonces uno diría, Dios, ¿por qué nos hizo así? Aquí viene lo interesante, muchachos. Resulta de que Dios ha querido, con la espiritualidad, con el evangelio, con nuestra vida, darnos la oportunidad de sanar a tus antepasados, romper patrones de tus antepasados. Hay que cambiar la historia del antepasado. ¿O por qué creen que Israel se demoró tantos años para llegar a la Canaán? ¿Por qué tantos años dejando gente en el camino? Porque en el camino Dios no necesitaba ver a su pueblo sufrir, necesitaba ver a su pueblo sanarse, descodificar creencias, desaprender para aprender y sanar la generación que habías dejado atrás, para que los que entraran a la nueva Canaán llegaran con creencias diferentes, patrones diferentes, porque si no iban a llegar lo mismo repitiendo historias de sus antepasados. Entonces tú estás aquí en la gracia de Dios con una vida que te permite romper creencias que vienen tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tus generaciones, patrones de conductas, filosofías de vida, una cantidad de cosas que te piden, vení, rompe eso, porque es que tú estás heredando eso. Y cuando tú heredas eso, entonces aparecen enfermedades y aparecen historias de fracasos sentimentales y fracasos en finanzas. Y uno dice, pero ¿por qué carajo? ¿Qué me hicieron? ¿Me hicieron brujería? No, no, no. Es un tema que te están ligando desde atrás tus antepasados. Pero Dios nos ama tanto, amados, yo deseo que seas prosperado en todo, que te dice, mira muchacho, yo quiero que tú cambies la historia de tu familia y que seas cabeza y no cola. Entonces necesitas cambiar creencias, tu manera de pensar, tu manera de hablar,
tu manera de amarte a ti mismo, tu manera de amar al otro, sanar con papá y mamá, y si lo logras, vamos al último chakra, que es glándulas suprarrenales, y si lo logras y cambias todo eso, acabas de sanar toda una familia de aquí para atrás. Tremendo. Acabas de romper una cadena generacional. Y entonces aparece Dios diciendo, yo bendigo, castigo hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quieres que haga? ¿Es Dios castigándote porque hay que tenerle miedo? ¿O es un Dios que te dice, si no cambias los patrones de tus antepasados, Sigue vas a repitiendo la repetir historia. las mismas cosas? Es correcto. Pero si las cambias, las bendiciones de Dios a la tercera y cuarta generación llegarán. Entonces Tremendo. aparecen, miren los chakras como, o los glándulas o centros de poder. Por eso llaman centros de poder. Porque si los utilizo, te van a prosperar afuera en todo, porque entonces adentro tu alma ya prosperó. Entonces vamos, abajo, suprarrenal, vamos a cambiar la historia de tus antepasados. Transgeneracional. Me devuelvo, glándulas sexuales, llego a lo más reciente, papá y mamá, y parejas, porque lo que tú hagas o los patrones que tú tengas con tu papá y tu mamá, vas a repetirlo con tus parejas y tus hijos. Ujú. Ojo, seminario. Luego, el amor que tienes o el concepto que tiene de los otros sin juzgar, sin criticar, sin resentir, sin odiar. Porque el otro no me hace cosas, el otro hace cosas y yo decido si me lo tomo personal o no. Y luego viene el corazón, ¿cómo te amas? Soy hijo de Dios, lo merezco todo, Él me ama, soy feliz. En base a eso vas a glorificar el nombre de Dios, porque solo piensas en lo noble, lo amoroso de Dios en la vida, y porque todo el tiempo te comunicas con un Dios al que no le tienes miedo, sino al que amas. Y me devuelvo los días a orar con Dios. De hecho, se me olvidó, la glándula pineal, Natanael, tiene algo bien interesante. Los órganos, que eso es para otra charla, los órganos tienen unos horarios. El riñón se alimenta a unas horas, el hígado a unas horas, el estómago a unas horas, los pulmones a unas horas. Cada órgano tiene unos horarios de la noche para recuperarse, liberar y sanarse. Y la glándula pineal, el horario de la glándula pineal es desde las 3:30 de la mañana en adelante. A esa hora la glándula pineal, sin necesidad de tomar sustancias psicoactivas, la glándula pineal se activa y está lista para agudizarse si tú haces un trabajo con ella. Entonces, ¿por qué creen que nos dicen? Si hay mucha gente que se despierta entre 3:30, ay, no pude conciliar el sueño, ¿qué estará pasando? Pilas, de arriba te están diciendo, hey, si quiere hablamos. Oye, ven, charlemos un ratico. Te están diciendo, conéctate espiritualmente. Si te despiertas a las 2, 3 de la mañana y tienes una preocupación, te están diciendo, háblame de esa preocupación. Háblale a Dios a las 3 de la mañana porque la glándula pineal, que es la espiritual, va a percibir. Y si te despertas sin ver ninguna preocupación, con mayor razón, habla con tu amigo, porque ese es papito Dios, tu amigo, tu hermano, que quiere escucharte. Entonces, 3:30 de la mañana en adelante, 3:40, la glándula pineal se agudiza. Por eso nos dicen que la estrella de la mañana, que solo se ve en la madrugada, Jesús, y es muy curioso, porque cuando logras conectarte espiritualmente en las madrugadas, o estudiar, o leer para memorizar, el cerebro recibe mucho más. Entonces es bien interesante cómo nuestro cuerpo funciona espiritualmente, entonces tus pensamientos en este otro chakra no va a ser de... No, a ver, hay algo, Natanael, que quiero que recuerden hoy, y es que dicen que el ser humano ve las cosas como son. No, el ser humano no ve las cosas como son, el ser humano ve las cosas como somos. Ujú. Si tú ves todo en un problema, tu vida va a ser un completo problema. Si ves todo como una oportunidad, todo va a ser una oportunidad. Si ves todo como una escuela de aprendizaje espiritual, todo va a ser una escuela de aprendizaje espiritual. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo quieres que fluya en tu vida? ¿Sí? Tus palabras solo de gratitud. Entonces nuestras oraciones ya no van a ser para pedir cosas materiales, no. Solo para pedir la conexión espiritual y agradecer por las cosas materiales que ya están. Porque entonces me amo y sé que me las merezco, ley de merecimiento. Luego hablamos de las 12 leyes universales, una de ellas es la ley de merecimiento. Si tú crees que no mereces nada, nada mereces. Luego, en base a eso, entonces resiento con todo el mundo, porque todo el mundo es mi enemigo y me tomo todo personal. De ahí, problemas con mis parejas y con mis papás, y entonces verás repitiendo la historia de todos tus antepasados. Tremendo, Para quien pueda Pedro. interesar, antes de terminar, entonces, Shaharara es el nombre en sánscrito, se lo pueden buscar en internet. Shaharara, el centro de poder o la glándula superior. Agna, ¿sí? Lóbulo frontal. Bichuda, tiroides. Anahata, corazón. Anahata. Manipura, plexo solar, ahí en el estómago. Swadhisthana, las glándulas sexuales. Y Muladhara, la última de los antepasados, la glándula suprarrenal. Ese es el nombre para quien le Hasta interese y sin sánscrito costo. aprendimos hoy. Gracias. Así que es bien, bien interesante, Natanael. Pedro, quiero Eso hacerte es una como, pregunta. No te me puedes despedir porque tengo 3 preguntas que hacerte del tema que tuviste. claro,
Y te las voy a hacer juntas Claro. para que tú las puedas responder en el tiempo que nos resta. La primera es que no quiero que quede en el aire que todo el que tiene cáncer es porque está mal suprarrenalmente hablando o pues cáncer de tiroides porque usted guarda rencor o algo así. No, no Sí, todo el sí. que tiene ese cáncer es por eso, ¿no? Eso quiero que nos digas. Quizá algunos no tienen cáncer por esa situación, sino por otra causa. Y la segunda es si hay uno de los centros de poder que está mal o desequilibrado, los demás también están mal o podemos tener 6 buenos y uno malo. Y la tercera es acerca de tu vida. Tú has sido un luchador, un guerrero, has tenido cáncer por varios años. ¿Cómo has logrado ayudarte? Claro, con Dios y con qué otra herramienta. Ahí están las tres. Bueno, Natanael, gracias por esa pregunta total. No podía desconectarme sin aclarar ese tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. El ser humano, el cuerpo, su equilibrio, que se llama homeostasis, que es el equilibrio entre las hormonas, cada órgano, su estado alcalino, ácido. La homeostasis hace que un cuerpo con salud, es un cuerpo en homeostasis o equilibrio. ¿Y qué es un cuerpo en equilibrio? Que tiene su estado físico en estado alcalino, o sea, sereno. Nosotros tenemos un estado de acidez, un pH, ¿cierto? Entonces, debajo de 7 estamos en alcalino, de 7 para arriba ya es ácido, y cuando el cuerpo está en alcalino está sereno, está tranquilo, o sea, sus hormonas, sus centros de poder están en equilibrio. Pero cuando hay alteración por momentos de rabia, estrés, rencores, resentimientos, mala alimentación, dormir mal, malos hábitos, entonces el cuerpo entra en estado ácido. El estado ácido eleva, digámoslo así, perdón la redundancia, la acidez de esos órganos, y la acidez de esos órganos empieza a generar una cosa que se llaman radicales libres. ¿Qué es el radical libre? Cuando la gente dice, todos tenemos cáncer, todos tenemos, y no que a alguno le despierta a otro, no, no, eso es falso. Todos tenemos radicales libres, sí. ¿Por qué? Por momentos de estrés, malos hábitos, por la contaminación del mundo, bueno, por tantas cosas que hay en la alimentación. Todos tenemos radical libre. El radical libre, cuando crece, cuando se multiplica en un órgano, hace una mutación, una alteración en ese órgano, entonces aparece un tumor y es lo que llamamos cáncer. Pero el que tenga radicales libres no significa que tengas cáncer. Todos tenemos radicales libres por la vida y porque hace parte de una respuesta, es como los desechos, ¿sí? Como el cuerpo se defendió y necesitaba eliminar eso, y ahí está la clave, necesito eliminar eso. Entonces, el problema es cuando no lo elimino o sigo en la misma tónica de acidez, entonces te puede generar un cáncer. Tú decías, no todo el mundo el que tiene un cáncer es porque está involucrado. No, de hecho, no es que todas las enfermedades se originen por una mala emoción. No, pero la enfermedad se empodera, se fundamenta y Sí, se vincula a una emoción. tremendo. ¿Sí? Entonces, el tema del asma no es que tenga asma, entonces mantiene con tristeza. No, no. Pero si la persona tiene asma, su manera de recuperarse para que lo que le estén haciendo en tratamiento respiratorio, en terapia respiratoria o en cualquier tipo de medicina le funcione, es anular la tristeza de su vida Muy bueno. para poder que se Excelente. complemente. Entonces, no es que la enfermedad genere, la emoción, perdón, genere una enfermedad, no. Se Pero empodera. la emoción la empodera, la alimenta. Partamos de un principio. Uno de las filosofías más grandes, de los grandes de la medicina y de la psicoterapia, es que la enfermedad, Natanael, no vino para enfermarme, la enfermedad vino para sanarme. Amén. Repito, la enfermedad no vino para enfermarme, vino para sanarme, porque es un mensaje de que estamos en cortocircuito, de que estamos en desequilibrio. Entonces respondo a la otra pregunta. Si uno de los chakras está mal, ¿qué pasa? Estás en corto. A ver, ellos, si tú los miras y puedes buscar en internet, están justo en una línea recta del cuerpo así, esas glándulas, ¿sí? Porque funciona y vimos la dinámica de cómo el uno lleva al otro. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico en una casa? Son unos cables que hacen que la energía circule y lo lleve a unos bombillos, a unos switches, a unos tomas. ¿Qué es un corto? Hay una carga energética muy en un lado que hace que se revienten esos cables o hagan un corto. Entonces, cuando hay un corto, ya la energía no va a circular por la casa, queda estancada Se hasta ahí pierde el donde llegó el equilibrio corto. y ¡boom! Se pierde el equilibrio, exacto. De hecho, yo tuve la oportunidad de aprender algunas cosas de medicina tradicional china cuando estudié la quiropraxia clínica, y los chinos
no trabajan sobre enfermedades, trabajan sobre el equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, Natanael tiene fiebre. No es mandemos doles acetaminofén, ¿no? No es mandemos el antibiótico, no, espérate. Eso es importante. No me malinterpretes, no estoy diciendo que la medicina convencional no sirva, no, claro, hay que seguir en el tratamiento. Pero antes de eso hay que mirar qué originó esa fiebre. Entonces, la medicina tradicional china dice, ¿tienes fiebre? ¿Por qué? Entonces empiezan a hacerte en un chequeo de tus emociones, si has tenido ira, si has tenido depresión, si has dormido mal, si estás comiendo mal, qué comiste, dónde estuviste, en qué clima te moviste. Empiezan a mirar todo, porque el ser humano es un todo holístico. Y si ven que algo mal, entonces empiezan a conectar y se dan cuenta que esa fiebre fue la respuesta de que algo estaba mal en ti, te sientes atacado, tienes miedo, y entonces la fiebre es una defensa que hace el cuerpo cuando hay una infección. Si tienes miedo, te va a dar fiebre. Si tienes miedo, empiezas a tener una infección renal, porque la emoción de los riñones es el miedo. Entonces empiezan a buscar todas esas emociones vinculadas con los órganos para poder recuperar el equilibrio, que es supremamente importante. Entonces, no todo el mundo tiene cáncer, tenemos radicales libres. Nuestro deber, por eso entra Dios diciéndome que me cuide en la alimentación, que sea equilibrado con mis hábitos, que cambie cosas, que deje de pensar cosas negativas, que tenga un estilo de vida muy lindo. Porque si hago eso, estoy cortando, estoy desechando la basura de los radicales libres, entonces vuelvo a recuperar mi estado alcalino y no hay desequilibrio y no me enfermo. ¿Sí? Cuando hay una enfermedad, te está diciendo, ojo, ¿cuál de los 7 está en corto? Por eso les relacionaba cada órgano dónde está. Entonces, yo que me dice, espera que es que tengo un problema en los riñones, que acabo de explicarte. Tengo miedo. Entonces, esos riñones van ligados, van cerca a mi chakra sexual y a mi chakra antepasado. Entonces, espérate, estoy enfermo. ¿Qué me está diciendo? Que de esos dos chakras, o uno, o esos dos centros de poder, o esas glándulas, pues para que no nos compliquemos, están alteradas. Entonces, haz un examen. Glándulas sexuales. ¿Tendría alguna dificultad con papá, mamá? Si es así, entonces los dos últimos están mal. ¿Será que tengo algún resentimiento o estoy peleando mucho con mi pareja? ¿Será que tengo miedo de alguna situación económica con el hogar? ¿Será que tengo miedo de alguna situación de que mis papás o mamás se mueran? Entonces no hago y no pensar en eso y por eso te estás enfermando de infecciones renales. O sea, no es el origen, pero van a hacer que se agudice la enfermedad porque te está diciendo hay un chakra. Entonces, ¿qué es en resumen, Natanael, todo esto? El evangelio. La espiritualidad no es un tema de si lo hago me pierdo, si lo hago me salvo. No, Dios ya nos ama, Dios nos salvó. ¿Sí? Amén. Pero el evangelio es para evitarnos ese desequilibrio, Así para es. evitarnos poner el cuerpo ácido. El evangelio son estilo de vida que quiere que cada uno de mis órganos, mis glándulas estén en equilibrio, me sane, camine tranquilo, deje de andar no por el miedo, sino en el amor, con prudencia y con principios sí. Y en base a eso, entonces tu cuerpo va a responder en equilibrio. Entonces, cada vez que tus glándulas tienen un cortocircuito o tus chakras se bloquean, que es lo que llaman, te están diciendo desde arriba, hey, ojo, te estoy dando un mensaje en el cuerpo. Hay algo que estamos haciendo mal espiritualmente. ¿Estás peleando con alguien? ¿Estás pensando más allá de algo que no puedes? ¿Estás dándole vuelta a algo que ya no tiene solución y tienes que soltar porque tengo algo mejor para ti? Ya deja de castigar a tus papás, hicieron lo que podían con lo que tenían. Ya deja de creerte menos y poco, ámate y quiérete y prepárate que eres próspero y bendecido. Si entiendes que no somos dueños de nada, pero que si somos administradores y si Él me da 5 talentos, pues multiplícalos con la mentalidad espiritual, las creencias de que puedes hacerlo, agradeciendo todo el tiempo, amándote, amando al otro, viviendo sin miedo, sanando a tu papá y a tu mamá y rompiendo todos los patrones generacionales de tu familia para que las bendiciones lleguen hasta la tercera y cuarta generación. Y mucho más allá. Ahora sí, exacto. Ahora Pero sí, Pedro, yo creo que nos vas a quedar debiendo ese testimonio porque no me gustaría que lo resumieras. O sea, el testimonio que tú sí, tienes sobre la enfermedad que has vivido y cómo la has vencido cada día en el nombre del Señor es total, maravilloso. Entonces me gustaría que lo tuviéramos en otro video porque ya este claro, se nos hizo muy largo y de pronto mucha gente no llegaría a escuchar esa parte. por Pero fue favor. maravilloso, mi hermano. Estuve todo el tiempo atento, absorbiendo tanta información. Me va a tocar volverlo a escuchar y tomar nota. Y espero que los que nos hayan escuchado o te hayan escuchado en esta mañana puedan también tomar nota y se hayan sentido bendecidísimos. Además pueden hacer preguntas. Pedro, el psicólogo, a quien Dios lo ha bendecido tanto con tanto conocimiento, tiene un canal bastante interesante donde él sube reflexiones y va a comenzar a subir temas como este. Debajo de este video les voy a dejar el enlace
para que ustedes vayan y se suscriban a su canal y le hagan preguntas. Y si quieren alguna consulta o alguna psicoterapia, también le dicen, Pedro, ¿cómo puedo contactarte? Y él saca en su apretada agenda un espacio para eso. Pedrito, gracias. Últimas palabras. Y nos debes otra invitación, otro programa para que nos cuentes sobre tu vida y experiencia en el cáncer. Bueno, Natanael, no sé, antes de irme, pues hagamos algo. Ya que estamos aquí conectados con ellos, programemos para que en la próxima podamos responder las preguntas, que te hagan a ti las preguntas que tengan del tema, de la salud, de lo que estuvimos hablando hoy, y en el próximo podemos hablar de esas preguntas y les cuento el testimonio basando todo lo que les acabo de hablar ahí como una experiencia de vida que ha hecho que los últimos 16 años de mi vida giren en torno a escuelas muy bonitas a través del cáncer y que me ha llevado a comprender un evangelio muy lindo de sanación, de prosperidad, porque así prospera nuestra alma y afuera, como es adentro, va a ser afuera. Así que gracias, Natanael, por la invitación. Dios te bendiga, amigos oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Que la gracia del cielo sea con ustedes, con cada uno de nosotros. Cuiden sus pensamientos, cuiden sus palabras y cuiden sus emociones. Que Dios les bendiga y recuerden, el amor, la felicidad y el perdón es una decisión, no un sentimiento, es una decisión. Vívelo cada día. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, Natanael, por este espacio. Gracias a ti por ese fuego. Cuando hablas, transmites esa pasión y ese amor al prójimo y a ti mismo, pero sobre todo a Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes han sido muy beneficiados con esta charla. Déjennos saber sus preguntas en los comentarios. Y bueno, Pedro estará por acá dentro de 15 días, un mes, no sé el tiempo que él tenga. Ustedes no saben cuánto me tocó luchar para esta entrevista. Así que espero que para la segunda no sea tan difícil. Gracias, Pedrito. Gracias a ti. Dios te bendiga, mi hermano. Te quiero mucho. Te amo. Un abrazo grande.